Bueno, yo creo que todos ustedes o la mayoría me conocen. Yo soy Julio Aponte, fui pastor de esta iglesia 2 años. Hace 6 años que me estoy congregando aquí, que parece que fue ayer. Y hoy estoy como profesor, gracias al pastor que me hostigó desde el púlpito para dar la clase. Y vamos a dar una clase que no es una clase común y corriente. ¿Okay? La primera vez que dimos clase, hablamos de la síntesis de los evangelios. Pero en este curso que vamos a tomar comenzando hoy, vamos a hablar de los inicios, desde la creación hasta la formación de Israel como pueblo histórico. ¿Okay? Yo uso una Biblia siempre, que es la Biblia Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque es la más sencilla y la más fácil de entender. Esa Biblia usted la puede descargar del app de YouVersion, donde están las Biblias electrónicas, y ahí usted puede ir y copiar la Biblia y la va a tener todos los domingos a su mano. ¿Okay? ¿Por qué yo digo eso? Porque hoy día leemos muchas versiones y cada versión tiene algo diferente a la otra y como que nos confunde, como que no podemos seguir el ritmo, ¿verdad?, de lo que se está leyendo. Así que los que puedan, creo que en Sam's la venden, lo cual son 10 pesos o 12 pesos, algo así. La pueden conseguir o la pueden mandar a buscar por internet o como ustedes quieran, o se pueden quedar con la, si ustedes quieren, si les da la gana se puede quedar con ella, no hay ningún problema. Pero es más fácil para digerir la Biblia Dios habla hoy. ¿Okay? Ahora, yo quiero hacer un disclaimer esta mañana, porque este curso, contrario al curso de la síntesis de los evangelios, es más denso. Cuando yo digo más denso es que es más pesado, ¿ok? Es más complicado. Y el uso de la Biblia Dios habla hoy nos ayuda a entender con más claridad ese lenguaje que nosotros queremos que ustedes aprendan y que ustedes sepan. Por lo tanto, el interés de que tengan la Biblia no es solo comprarla para leerla en la clase, sino que les va a ayudar también en sus estudios personales después que terminemos las clases. ¿Okay? Ahora, vamos a comenzar. Déjenme ver cómo yo brego con esto, porque ya yo soy un dinosaurio electrónico. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Cuál es el propósito del curso? Pues nosotros en este curso vamos a estudiar desde una perspectiva histórico-teológica los inicios desde la creación hasta la formación del pueblo de Israel como un pueblo históricamente hablando. Yo quiero que ustedes sepan que Israel no fue pueblo hasta que Dios lo llamó a ser un pueblo. Los otros pueblos del mundo se crearon por gente que se asentó en distintos lugares, lo vamos a ver esta mañana, esa es la introducción del curso, pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel lo creó Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir esta mañana. ¿Qué tiene que ver la creación con la formación de Israel como pueblo histórico? ¿Ok? Y lo vamos a hacer estudiando 3 libros específicamente. El Génesis, el Éxodo y el Deuteronomio. Son los libros que nos dan las bases para comprender cómo se formaron esos pueblos. Y esos relatos no son muy fáciles de explicar ni de comprender. Por lo tanto, yo voy a tratar de presentarlo lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan comprender de la forma más comprensible posible. Pero hay algo bien importante que yo quiero establecer esta mañana, y es que si usted comienza el curso, no es como el curso de los evangelios, y falta un domingo o faltan 2 domingos, usted se salió del curso. Se perdió, porque cuando regrese va a escuchar cosas que usted dice, ¿y de dónde sacó el pastor eso? Eso yo no lo había escuchado nunca. El propósito es mantener una continuidad dentro del curso. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Así que
lo que vamos a hacer para conocer los inicios de la historia de Israel, tenemos que remontarnos a culturas remotas, antes del inicio de Israel, a los comienzos de las civilizaciones modernas. Y cuando yo hablo de modernas, no es de hoy, sino de 10.000 años antes de Jesucristo. ¿Ok? Así que lo vamos a hacer así, porque nosotros tenemos que entender que el relato bíblico, desde la creación hasta la formación del pueblo de Israel, no se dio en un vacío. ¿Okay? Muchos de nosotros, cuando leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios, y decimos, no había nada. Miren a ver si tengo razón o no. Esto fue lo primero que se escribió, no había nada, no existía nada. Eso es falso. Existían muchas cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia no es atemporal. La Biblia se dio en tiempo y espacio. Y la Biblia se dio dentro de contextos culturales, sociales, políticos y religiosos, previos a la formación de Israel como pueblo histórico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que lo primero que tenemos que hacer es borrarnos de la mente que lo que dice Génesis 1:1 es el inicio de todo. Estamos rompiendo patrones. No. El inicio de Génesis 1:1 es la reacción a otras culturas que había alrededor de Israel y que el escritor bíblico escribe y pone en contexto para tratar de explicar la existencia de un solo Dios, el Dios de Israel, no de muchos dioses, como bien otras culturas paganas, un solo Dios, y ese Dios se llama Yahvé, o como nosotros le decimos hoy día, que no es el término correcto aplicado, Jehová, Yahvé. Así que el relato de la creación tiene como propósito establecer quién es Yahvé y por qué se escribe en ese tiempo definido de la historia humana. ¿Me siguen o no me siguen? Díganme si me siguen o no. Yo les dije que era un curso denso, así que desde el principio tenemos que empezar a asimilar lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Antes de que Israel existiera, habían otros pueblos que tenían sus propias costumbres, que tenían sus propias culturas, tenían sus propias leyes, tenían sus propios códigos y formas de gobierno. Así que nosotros podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que el relato de la creación y la Biblia son documentos nuevos, recientemente nuevos. Comenzaron 1700 años antes de Cristo. Pero hoy lo que vamos a hacer es, para ubicarnos en tiempo y espacio, es que vamos a ver cuáles eran esas civilizaciones previas a Israel que existieron para poder entender el contexto de las civilizaciones modernas. ¿Sí? Y lo primero que vamos a decir es que en el año 7000 antes de Cristo aparece una ciudad que se conoce como Jericó. ¿Sí? Y se conoce como Jericó porque Jericó viene derivado de una palabra aramea. Anótenlo por ahí si tienen. Yo les di unos handouts hoy, la semana que viene no, es hoy, para que ustedes cojan el gustito. ¿Ok? Una palabra aramea que es Yareh, Y-A-R-A-H. Y a Jericó se le conocía originalmente como la ciudad de la luna.
¿Por qué se le conocía como la ciudad de la luna? Porque sus habitantes adoraban la luna. ¿Ok? Su religión estaba basada en la adoración lunar o de la luna. ¿Ok? ¿Y por qué decimos que Jericó es el primer asentamiento? ¿Lo están viendo ahí? Ah, no, espérate. ¿Qué pasa? Para allá. Ahí estamos. Es que cuando uno no está acostumbrado a esto, pues se pierde. ¿Ok? Jericó es el primer asentamiento y se llama Yaré originalmente porque es la primera civilización en donde sus habitantes la ocupan permanentemente. No se mueven de ahí, no salen de ahí. Las civilizaciones previas a Jericó eran pueblos nómadas que se dedicaban a la caza y a la pesca y no estaban establecidos en un lugar en específico. Pero en el 7000 a.C. aparece un asentamiento, que no es otra cosa que sentarse en un sitio, eso es lo que quiere decir asentamiento, y quedarse en ese sitio. Y ese primer asentamiento fue la ciudad de Jericó. Y se dio 7000 años antes de la fundación, de la llegada de Cristo. ¿Ok? Así que nosotros vamos a decir hoy que Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Créanlo ustedes o no lo crean, Jericó es la ciudad más antigua del mundo. ¿Por qué? Porque ese asentamiento se comenzó a utilizar permanentemente. Ya no había casa, ya no había pesca, ya no había sitios para donde ir a buscar otras cosas, sino que sus habitantes hicieron una ciudad y se quedaron en esa ciudad permanentemente, creando así una comunidad cerrada. Yo les voy a explicar. Nosotros vivimos en una isla, ¿verdad? Esa isla está rodeada por agua. Si nos salimos de la isla, ¿qué pasa? Dejamos de estar en la isla. O nos ahogamos si no sabemos nadar, o tenemos que coger un avión para ir a los Estados Unidos, todas esas cosas. Nuestra realidad histórica es que vivimos en Puerto Rico. Así que vamos a pensar que ese es nuestro asentamiento, Puerto Rico. Y nosotros somos de aquí, hay otros que se van y se van para afuera, como mis hijos, etcétera, etcétera. Pues ese es su asentamiento. Así que le estoy dando un ejemplo para que ustedes entiendan a qué yo me refiero con asentamiento, porque son palabras que no son palabras del diario vivir, pero que tienen una implicación bien grande. Así que esos habitantes de Jericó se asentaron allí, estableciendo la primera comunidad cerrada del mundo. Acuérdense que cuando Josué entra a Canaán, se encuentra con una primera ciudad, ¿y cómo se llama? Jericó. ¿Verdad que sí? ¿Y qué tenía Jericó? Murallas. ¿Por qué? Porque se asentaron dentro de esas murallas. Piensen eso, tengan eso claro, ¿ok? Jericó queda a 240 metros bajo el nivel del mar. Y los primeros habitantes de la ciudad se ubicaron allí gracias a que había muchas fuentes y muchos recursos de vida. Habían arroyos, habían animales, había agua en abundancia y establecieron su ciudad allí para quedarse en ese sitio y no tener que seguir errantes, moviéndose, buscando casa, buscando pesca, sino establecerse en un lugar bien definido. ¿Y por qué nosotros sabemos que Jericó fue la primera ciudad del mundo? Porque en el siglo XIX, unos arqueólogos hebreos
hicieron unas investigaciones en la ciudad y encontraron lo que se conoce como la primera capa de la ciudad. ¿Okay? Yo les voy a explicar. Y encontraron fósiles humanos, ¿ok? Y encontraron vasijas. Y encontraron que allí había asentamientos, o sea, casas hechas de barro. Por lo tanto, comenzaron a excavar y se dieron cuenta, yo creía que esta clase se iba en media hora, ya llevo 20 minutos y estoy en el principio. Se dieron cuenta de que esos fósiles que estaban allí eran fósiles bien antiguos. Y cuando buscan, se dan cuenta que datan del año 7000 antes de Cristo, ¿ok? Y lo que encuentran es una primera ciudad en donde la costumbre era domesticar animales. La domesticación de animales, la crianza de ganados, la agricultura, cosechas de granos, maíz, trigo. Así que, contrario a los otros pueblos antes de Jericó, lo que vemos aquí es ya una ciudad básicamente constituida. ¿Okay? Y por eso se dice que Jericó es la ciudad más antigua del mundo. ¿Vamos bien o no? ¿Entienden o no entienden? En la antigüedad, las ciudades se construían en capas. La primera capa, que es de lo que estamos hablando aquí, que es ese dibujito que está ahí, que cuando nosotros vamos a Israel, vamos ahí y lo vemos. Yo no sé si Edwin y Margaret se acuerdan que nos subimos en esa montañita, y Bruni y Ana Belén. Esa es la primera capa de la ciudad. Pero encima de esa capa hay otras capas, y hay otras capas, y hay otras capas, y hay otras capas. Si usted va a Israel hoy y va a Jerusalén, se va a encontrar con la capa moderna de Jerusalén, y debajo de esa capa está la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Y nosotros podemos bajar ahí y ver todo como era cuando Jesús vivió. Hay una sección que es la sección de los saduceos, y ahí podemos ver cómo eran las casas de los saduceos, cómo eran otras estructuras, etcétera, etcétera. Así que lo que descubrieron estos arqueólogos fue la primera capa de la ciudad de Jericó. Seguimos. Déjenme ver si esto funciona ahora. Ok. Pero pasaron 4000 años, desde el 7000 hasta el 3500, en donde fuera de Palestina se levanta una nueva civilización. Y esa la conocemos mejor porque hemos escuchado mucho de ellas. Se llama la civilización sumeria o los sumerios, y están en Mesopotamia. Y esa civilización sumeria se conoce como la primera unidad social como tal. ¿Por qué? Porque contrario a Jericó, en Sumeria se comienzan a establecer leyes, una estructura social completa, ¿ok? Y tiene rasgos culturales y sociales bien específicos. Hay leyes, hay códigos, hay política, y su idioma principal era el sumerio. Acuérdense de eso, porque lo vamos a tocar después. ¿Okay? Sumerio. Y dentro de esas estructuras principales que habían, se comenzó la primera forma legible de escritura, que se conoce como la escritura cuneiforme. ¿Ustedes han escuchado eso antes? La escritura cuneiforme. Yo no sé si ustedes les dieron esto, en blanco y negro. Esta es la primera forma de escritura que se conoce en el mundo moderno. ¿Ok? ¿Ustedes ven eso ahí? ¿Quién me puede leer eso? ¿O quién quiere leer esto? ¿Alguien puede leer esto? No. ¿Saben qué son estos? Son símbolos. Y los sumerios se comunicaban a través de la simbología.
¿Y qué es eso de simbología? Pues miren, había un ojo con una lagrimita. ¿Qué quería decir eso? Que alguien estaba llorando. Había alguien con la boca así. ¿Qué quiere decir eso? Que se estaba riendo. Había alguien, o una figura, no era alguien porque eran figuras, un puño. ¿Qué quiere decir eso? Guerra. De modo que esa es la primera forma de escritura que nosotros tenemos en el mundo. ¿Ok? Y los sumerios están ubicados en la Mesopotamia. ¿Y qué comprende la Mesopotamia? Originalmente, ahorita vamos a ver este otro mapa que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver al final de la clase. Originalmente la Mesopotamia comprendía toda la región entre el río Tigris y el río Éufrates, que también lo vamos a ver, no se preocupen que todo esto lo vamos a ver con nuestros ojitos en la pantalla. Y era una mezcla de 3 pueblos y de 3 idiomas distintos. Acuérdense de la Torre de Babel. 3 idiomas distintos. El idioma sumerio, el idioma acadio y el idioma asirio. Esos 3 idiomas dominaban toda la región de Mesopotamia. Y los pueblos que vivían allí hablaban en esos idiomas. ¿Ok? ¿Están perdidos o no? Sí. Sí, pero Ur es una ciudad pequeña. No. Okay. Ella me pregunta que si Ur de los Caldeos estaba dentro de eso. Sí. La Biblia lo dice porque Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó a Harán, y etcétera, etcétera. Okay. Ahora, desde el 1728 hasta el 1686 aparece un gran imperio en Mesopotamia y se conoce como el Gran Imperio Babilónico. Y su gobernador se llamaba Hammurabi. El nombre original de Babilonia era Bab-Ilum. Y Bab-Ilum, anótenlo por ahí, quiere decir el portón del Dios. Así que fíjense que ya vamos asociando dioses. La luna, en Babilonia hay otro dios. Eso lo vamos a leer y ustedes se van a quedar sorprendidos. No van a entender nada de lo que yo les voy a dar para que lo lean, se los aseguro desde ahora, ¿verdad, Milcar? Nada lo van a entender, se llama el Enuma Elish, pero yo se lo voy a explicar para que ustedes entiendan. ¿Ok? Si es que yo me acuerdo de cómo explicarlo, para que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Y dentro de Babilonia se establece o se estructura el primer sistema constitucional del mundo. Ya en Sumer habían estructuras sociales, ¿verdad? Y económicas, pero aquí y ahora se establece el primer sistema constitucional del mundo. ¿Y qué es eso del sistema constitucional del mundo? Bueno, que ahí, en Babilonia, ese código es un código que contiene leyes sociales, leyes morales, ¿okay? Leyes penales, y se establece algo que nosotros hemos escuchado muchas veces, que se conoce como la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Para mantener una sociedad limpia, el que mata, lo matan. El que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere. Y ahí es donde comienza eso, ¿ok? Pero en Babilonia hay un mito. Y ese mito tiene que ver con la creación del dios babilónico.
Y ese mito que lo vamos a ver se llama el Enuma Elish. Y lo que se hace es que dentro de ese mito se entroniza la creación de un Dios sobre muchos dioses. Bien interesante, cuando ustedes lo lean lo van a entender a la perfección. ¿Sí? Yo se los voy a tener que explicar, pero ustedes lo van a leer y lo van a entender a la perfección. Ese mito del Enuma Elish lo que quiere dejar establecido es de dónde salen los pueblos de Mesopotamia. Y los pueblos de Mesopotamia salen de una tremenda lucha que se da en los cielos entre muchos dioses, y un dios gana. Y ese dios se conoce como Marduk. ¿Vienen a ver? ¿Sí? Por eso dice ahí que se entroniza a Marduk como el dios principal dentro de muchos dioses. Así que, ¿qué es lo que vemos? Vemos que desde el 1700 hasta el 1686 hay un desarrollo de por lo menos 3 civilizaciones diferentes. Jericó como un asentamiento. Sumeria como una ciudad con códigos, pero ahora aparece un imperio, el imperio babilónico, que incluye todo tipo de leyes sociales, leyes morales, leyes culturales, leyes religiosas, leyes penales, como les dije, y su idioma oficial era una mezcla de sumerio, el idioma sumerio, el idioma acadio y el idioma babilónico, porque los babilonios comienzan a establecer su propio idioma. ¿Okay? Y a eso se le conoce como el Código de Hammurabi. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado eso en muchos sitios. Si sabían lo que era o no es otra cosa, pero lo han escuchado en muchos sitios. El Código de Hammurabi. Y ese código regulaba todo lo que tenía que ver con la vida de Babilonia. Ahora, todo esto que hemos dicho hasta aquí, que parece que no tiene sentido, parece que es un pie, que no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Es el trasfondo que nos ayuda a comprender el porqué del relato bíblico. ¿De dónde sale el relato bíblico? Específicamente, los relatos de la creación y la aparición de Israel como pueblo. Ahora, por eso yo le dije al principio que el relato de la creación no se dio en un vacío. Se dio dentro de contextos culturales bien definidos y políticos bien definidos. El relato de la creación no cayó del cielo, ¡pap! Y el que lo escribió vio todo lo que estaba pasando cuando Dios estaba creando y nos dijo, no, el relato de la creación es tardío. Se escribió después de la formación de todos estos pueblos. Seguimos. Y donde yo estoy aquí, Aquí me falta un slide. Perdónenme, pero se me borró un slide aparentemente y no lo encuentro ahora. Pero ustedes lo tienen en los handouts que les dieron. Y los vamos a buscar de ahí y los vamos a leer de ahí. ¿Ok? No te preocupes, que eso no tiene importancia.
Discúlpenme, es que me comí un slide. No es que no aparece, es que me comí un slide. ¿Ok? Este que está aquí. Estábamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Y me comí la última parte porque me emocioné mucho y se me pasó la última parte. En el 3250 aparecen otras civilizaciones al otro lado del mar Mediterráneo y son las civilizaciones egipcias o Egipto, las grandes dinastías de los faraones que hasta ese entonces no se conocían porque no era parte del desarrollo cultural, social y económico de Mesopotamia. Y desde esa fecha, desde el 2200 hasta el 1720, aparece la época de los orígenes de Israel. Mírense desde cuándo, desde el 7000 hasta el 2200 al 1720. Desde ahí nosotros podemos comenzar a hablar de lo que es la prehistoria de Israel. No la historia, la prehistoria de Israel. ¿Y por qué se da eso? Porque en ese tiempo hay una migración de muchos pueblos seminómadas de Babilonia hacia una tierra que se llama Canaán. Dios le dice a Abraham, te daré una tierra para ti, para todos tus descendientes, ¿verdad? Y a Moisés le dice, te daré una tierra que fluye leche y miel, Canaán. Pues dentro de esa fecha, del 1720 en adelante, hay una migración a Mesopotamia de muchos clanes familiares que se dedican a la crianza de ganados. ¿Por qué vienen? Vienen buscando fuentes nuevas de vida. Y ahí en esas nuevas fuentes de vida se mueven de la Mesopotamia hasta Canaán. Y esos son los inicios de la época patriarcal. ¿Por qué nosotros lo llamamos la prehistoria de Israel? Porque todavía Israel no existe como pueblo. Hay otros pueblos, pero Israel no existe como pueblo. Existe una persona que se llama Abraham, que se le pide que salga de donde está a una tierra que Dios le va a mostrar. Ana Belén, tú tienes el texto. Vamos a leer ahí en Génesis 12, del 1 al 7. Estamos leyendo Génesis 12 del 1 al 7 y dice así: un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Ok, vamos a parar ahí. Dios llama a Abraham y le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, para ir ¿a dónde? A la tierra que yo te mostraré. ¿Le dijo dónde era? No. ¿Qué le dice después? Y con tu descendencia yo voy a formar una gran nación. ¿Le dijo cuál era la nación? No, ¿verdad que no? Y serás bendición para otros. Vamos a seguir con el 4. Los estoy ubicando en términos de tiempo. ¿Okay? Abraham salió sin saber para dónde iba. Y le habló un Dios que Abraham no conocía. Porque Abraham viene de una ciudad que se llama Ur de los caldeos. Y se establece en Harán, más arriba, al norte. Lo vamos a ver en el mapa ahorita. Pero de repente se le aparece Dios, el Señor, y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Con qué sale Abraham? Con toda su descendencia. ¿Y qué nos dice eso? Que esa salida es parte de los pueblos seminómadas que salieron de Mesopotamia y se ubicaron en Canaán. Vamos a seguir. El versículo 4. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió
Hay un dato bien interesante ahí. Abraham tenía 75 años cuando salió. Yo tengo 74 años. Si Dios me manda a salir para algún sitio, yo creo que se me está haciendo tarde. ¿Ok? Seguimos. Son un chiste para mantenernos despiertos. El 5 dice, con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Ok, ¿qué se llevó Abraham? Un clan, su esposa, su sobrino, su familia, sus ganados, todo lo que tenían, y salió. Seguimos. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde está la encina sagrada de More. Ahora se nos menciona a dónde llega Abraham. ¿A dónde llega Abraham? A Canaán. Una tierra que él no sabía. Canaán. Llegó allí y se ubicó ¿en dónde? En la encina de Siquén, ¿verdad? Ajá. Ok. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. ¿Cómo estaba esa tierra? Ocupada. Poblada. No estaba desierta. ¿Quiénes vivían allí? Los cananeos, los hititas, los amorreos, los filisteos, los jebuseos. Había muchos pueblos. Esa tierra no estaba desierta. Otro mito que tenemos que romper. Allí había mucha gente. Y Abraham llega allí con toda su descendencia, con toda su familia. ¿Y dónde se ubica? En Siquem, al sur de la tierra de Canaán. ¿Ok? Ahora sí que caímos en tiempo. Seguimos. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Entonces Abraham construyó un altar en nombre del Señor porque allí se le había aparecido. Abraham sabía que Dios era. ¿Cómo se llamaba? Todavía no sabía. ¿Nos dice ahí? No, ¿verdad? Un Dios lo llamó y él salió. ¿Y cómo salió? Porque escuchó Sí. y obedeció. Y se movió de Mesopotamia a Canaán. ¿Ok? Ahora sí. Ahora caemos aquí. Después que Dios llama a Abraham, ahora vamos a caer en contexto. Perdónenme que me salté un slide, pero es que esta mañana fue una mañana bien irregular para nosotros. Primero, mi computadora amaneció sin batería y se me formó un revolú y se me dañó la presentación. Segundo, vamos a salir de casa. En el parking de donde nosotros vivimos hay una Mercedes-Benz establecida en el mismo medio del parking por donde nosotros salimos, y yo no podía salir, tuve que dar reversa y para adelante y para atrás como 10 veces para salir. Y tercero, aquí en la intersección de la Iturregui con la Campo Rico había un accidente tremendo. Y todo eso como que pone a uno ansioso, ¿verdad? Tenso. Así que si me comí un slide, me disculpan, pero la semana que viene, si me como dos, pues ya ustedes saben que yo, pues, es mi costumbre. ¿Está bien? Seguimos. Ahora sí. En el 728, ya lo vimos, aparece el gran imperio babilónico con Hammurabi y el código de Hammurabi. Y de ahí en adelante, todo lo que sucede, entonces sí nosotros podemos referirnos a la Biblia, porque todo lo que hemos visto desde Jericó, Sumer, ¿verdad? Mesopotamia, Babilonia, todo lo que hemos visto ahora cobra sentido dentro del relato histórico. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a hablar de la creación, sabemos que antes de ese relato habían otros relatos que existían sobre la creación, y el que escribió el relato de la creación bíblica, ¿qué es lo que está diciendo? Eso no sirve.
ese no es mi Dios. Mi Dios es el Dios de Abraham. El Dios que Dios llamó a Abraham desde que estaba en Harán, y que Abraham obedeció y llegó a una tierra que se llama Canaán. Así que ese relato de la creación de Israel, aguántense en los asientos ahora, es un relato polémico. Envuelve mucha polémica. ¿Por qué? Porque al otro lado de Canaán hay 3, 4, 5 pueblos que son politeístas, que adoran a otros dioses, a la luna, a Marduk, que es un dios creado de la sangre de otros dioses, al sol, en Akkad, y ahora en Canaán se va a establecer un nuevo pueblo que fue llamado a través de un hombre que se conoció como Abraham y que tiene uno solo Dios, no muchos dioses. ¿Entendieron eso o no? ¿Sí? ¿Les hace sentido o no les hace sentido? ¿No les hace sentido? Ahora sí. ¿Por qué, Alma? Ajá. Ajá. ¿Sí? Por eso tenemos que ubicarnos hoy, que no lo vamos a hacer más, en los antepasados de Israel, en el trasfondo histórico de Israel. Porque vuelvo a repetir, cuando nosotros leemos, muchos de nosotros leemos y decimos, ¿contra quién empezó el mundo? Miren a ver, ¿cuántos han pensado así? Ninguno. Una sola persona, 2, 3, ahora siguen levantando la mano 4, 5, 6. ¿Okay? Es el inconsciente que nos hace pensar que la creación el relato de la creación es el primer relato de la creación que existió en el mundo y que ahí comenzó la historia humana. No, no es así. ¿Ok? Ahora, vamos a terminar con un mapa. Hoy nos vamos temprano. Ustedes tienen este mapa que también les repartieron, ¿verdad que sí? Todo lo que yo les he dicho está encerrado en este mapita. Si ustedes se fijan, ustedes buscan abajo, casi en el mar de Persia, en el Golfo Pérsico, dice Sumer. ¿Lo ven ahí? A ver si yo aquí puedo señalar. ¿Lo ven ahí? Sumer, ¿verdad? ¿Y aquí qué ven? ¿Qué dice aquí? Jericó. ¿Y qué dijimos que era Jericó? La ciudad más antigua del mundo. ¿Verdad que eso fue lo que dijimos? El primer asentamiento en el mundo. Y de ahí, vamos a coger esto. En el 1300, en el 1500 después de Cristo, aparece en el otro lado. ¿Dónde está esto? ¿Se fue? Aquí aparece la primera civilización como tal. ¿Cómo se llama? Sumer. ¿La ven ahí? Sumer. Y encima de Sumer, ¿qué aparece? Babilonia. Y yo quiero que al ladito de esos nombres ustedes anoten estas fechas. Al lado de Jericó, 7000. Al lado de Sumer, 3500.
Al lado de Babilonia, 1728. Y al lado de Akkad, que no la mencioné porque por el tiempo aquí, es otra ciudad que aparece en Mesopotamia antes del llamamiento de Abraham, 3300. Akkad. A-K-K-A-D. Los tienen en los mapas. ¿Lo vieron? Así que, ¿qué estamos diciendo con esto? Que antes de que Dios llamara a Abraham, ¿cuántas civilizaciones habían ya? 1, Jericó. 2, Sumeria. 3, Babilonia. Y 4, Akkad. Entonces ahora podemos entender el relato bíblico de la creación, que lo vamos a ver el domingo que viene. Bueno, el domingo que viene no, de aquí a 2 domingos. Ok. Ahora, ahí hay un cuadrito. ¿Ustedes ven ese cuadrito? ¿Ustedes ven 2 figuritas ahí? ¿Qué significa eso? ¿Quién puso esas 2 figuritas ahí? ¿Alguien sabe qué significan esas 2 figuritas? ¿Ah? Adán y Eva. Se entienden que dentro de este cuadrado, en algún lugar dentro de ese cuadrado, antes de que existieran todas esas civilizaciones, estaba el huerto del Edén. Y aquí en el huerto del Edén, Dios crea a Adán. Y después de la costilla de Adán, crea a la mujer. Y vamos a leer ahí Génesis 2, 14 al 10. Y vamos a ver por qué nosotros entendemos que fue ahí. A Belén. 2, 14 al 10. Dice así: en Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4. El primero se llama Pisón, que es el que da la vuelta por toda la región de Ávila, donde hay oro. El oro de esa región es fino y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gijón y es el que da vuelta por toda la región de Cus. Ahora escuchen esto. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria, y el cuarto era el río Éufrates. Ok, habían 4 ríos, ¿verdad? Pero ¿cómo se llamaba el tercero? Tigris. Tigris. ¿Y dónde está el río Tigris aquí? Mírenlo aquí. Ese que está cruzando por ahí. Eso que está ahí. Exacto, con la flechita. ¿Quién está llevando la flechita? No es ese, es el otro. El otro. El de la derecha. Ese es el río Tigris. ¿Y hasta dónde llega? Hasta acá abajo. Y este que está aquí es el río Éufrates. ¿Y qué nos dice el redactor de Génesis? Que el Edén estaba entre medio de 4 ríos, 2 de ellos lo circundaban, que era el río Tigris, al este, al oeste, y el río Éufrates al este. Así que nosotros podemos decir, razonablemente, nosotros no, porque yo no estaba allí, pero los arqueólogos y los estudiosos de la historia antigua, que dentro de ese cuadrado, en algún lugar, se estableció el huerto del Edén. ¿Cuántos años vivieron Adán y Eva allí? ¿Alguien sabe? No, los dos. Ajá. Pero no en el huerto. Sí, pero no en el huerto. ¿Okay?
¿Cuántos años vivieron Adán y Eva en el huerto? Nadie sabe, porque la Biblia no nos dice. Pero supuestamente vivieron muchos años delante de la presencia de Dios sin pecar, hasta que entró el mal en el mundo. ¿Ok? Así que nos quedamos ahí hoy. La semana que viene vamos a comenzar con la introducción. No está ahí, yo lo voy a poner ahí. Dios, ¿qué pasó? Bueno, la semana que viene comenzamos con la introducción y vamos a definir una serie de términos teológicos que ustedes necesitan para comprender el lenguaje bíblico. Revelación, inspiración, iluminación, ¿ok? Canon, etcétera, etcétera. Preguntas. Yo sé que no es fácil de digerir lo que yo les dije hoy. Preguntas. Nos quedan 5 minutos para el culto. Preguntas. Nadie tiene preguntas. O sea, todo el mundo entendió lo que yo dije, menos yo. No, serio, todo el mundo entendió lo que yo dije. ¿Cuántos entendieron? Levanten la mano. Zulma, pregunta. Cuando empezamos a leer la Biblia, que empieza sobre la creación de Dios, que el Señor dice que el Señor creó a Adán y creó a Eva. Ahí es lo que está diciendo que Dios, ese fue el primer hombre que Dios creó. Sí, ella preguntó. Que Él no creó más hombres. No. Ella está diciendo que cuando comencemos a leer los relatos de la creación, que dice que Dios creó a Adán y después a Eva, que Adán y Eva fueron los primeros que Dios creó en el mundo. ¿Okay? Que no fueron los otros hombres que nosotros hemos hablado ahora. Eso es correcto. Eso tiene un contexto y el contexto lo vamos a ver cuando entremos en el relato de la creación. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Seguimos con la clase o no la damos más? Entonces, no, porque es que es difícil, no es fácil. Eso lo vamos a discutir cuando hablemos del relato de la creación, ¿está bien? Él me pregunta que si creó solamente a Adán y a Eva o creó a otros hombres. Eso lo vamos a ver cuando entremos en Génesis 1:1. Ahí, todavía no estamos ni llegando a Génesis 1:1. Estamos, en la semana que viene vamos a definir esos términos que yo le dije. La semana de arriba vamos a hablar de lo que tiene que ver con el anticipo de la creación, si lo podemos llamar así, y del Pentateuco, y entonces la otra semana de arriba empezamos a hablar de Génesis. ¿Ok? ¿Están seguros que están bien? ¿No están asustados? Yo estoy asustado. Bueno, Arsenio, tú nos despides en oración, ya son las 10.